Bueno, entonces, muy buenos días otra vez a todos. Empezamos con la primera sesión del curso de la asignatura de gestión de archivos, gestión y conservación de archivos audiovisuales en el marco de la maestría de archivística y sistemas de gestión documental. Y entonces, la clase de hoy, para la clase de hoy necesitamos hacer un pequeño paso atrás sobre temas que ya tratamos y yo entiendo que ustedes conocen muy bien, es decir, el concepto de documento y de documento de archivo. ¿Por qué es necesario hacer este pequeño paso atrás? En primer lugar, porque repetir esos conceptos siempre viene bien, sobre todo de cara a la inminente elección del tema de tesis o de trabajo de titulación profesional. Pero más que nada es importante porque este curso tratará un tema específico, es decir, los documentos audiovisuales, que son documentos realmente diferentes por características, por definiciones epistemológicas, de los documentos que hasta ahora ustedes han trabajado y con los cuales tal vez están familiarizados por el tipo de trabajo que desempeñan. ¿Por qué es importante marcar esta diferencia? Porque realmente entrar en el mundo de los archivos audiovisuales es un mundo paralelo de los documentos tradicionales y que incluso propone una serie de problemáticas bien diferentes de las que estamos acostumbrados en el momento que tenemos que trabajar el documento tradicional. Entonces, es importante marcar esta diferencia. Entonces, a pesar de que sé muy bien que ustedes han tratado el tema del documento de archivo en otras asignaturas, esta vez lo haremos en función de marcar la diferencia existente entre el documento tradicional y los documentos audiovisuales. Entonces, y aquí tienen eso, los documentos audiovisuales, gráficos y textuales. Así es la diferencia. Entonces, vamos a ver. Como hemos dicho varias veces, el concepto de documento, ¿qué es? Para definir el documento podemos definirlo como la combinación de un soporte, ¿no es cierto?, la información registrada en el soporte y normalmente puede ser utilizado como prueba, como consulta, etcétera, etcétera. Entonces, los elementos que definen el documento, no documento de archivo, el documento de por sí, son tres. Y son el soporte, que le confiere aquella corporeidad física, que puede ser desde la tablilla de barro de épocas pretéritas a un disco óptico en la época actual. La información, es decir, la noticia, el texto, lo que está escrito en el soporte, y el registro, es decir, la fijación de la información en el soporte, ¿no? Y con esto tenemos básicamente lo que es la definición de documento. ¿En qué se diferencia, en cambio, el documento de archivo de un documento cualquiera? En primer lugar, por su origen, ¿no? Eso ya lo hemos dicho. Es decir, nace como el resultado del ejercicio de una o más funciones, de unas actividades de una persona física o jurídica, es decir, una persona normal o una institución, que se produce en el proceso natural de su actividad. Siempre hemos dicho que es el archivo. El archivo es el conjunto documental producido y recibido por una persona física o jurídica en el ejercicio de sus funciones, ¿no?
asimismo, esta definición de archivo se traslada también a lo que es la definición del documento de archivo, que añade a la significación del documento normal ese elemento del origen. Es decir, para que un documento sea un documento de archivo, tiene que estar vinculado evidentemente al proceso de producción y de recepción por parte de una persona física o jurídica en el ejercicio de sus funciones. ¿No es cierto? Entonces, un documento de archivo se diferencia por su origen, por la seriación, es decir, es el resultado de actividades repetitivas y frutos desde las cuales se genera lo que es la serie documental, ¿no es cierto? Ustedes ya saben cómo se definen las series en un proceso de clasificación documental. Es un proceso que nace naturalmente en función de las actividades que se desarrollan dentro de un determinado archivo, institución, más bien dicho. Y otra característica del documento de archivo es la unicidad. Es decir, son originales, ¿no es cierto? Podemos tener copias, pero podemos tener copias originales, ¿no? Siempre hemos hecho el ejemplo de cuando se compra un departamento, ¿no? Entonces se escritura en la notaría, se formaliza la compraventa de un inmueble y tenemos por lo menos 3 copias, ¿no? Una para el vendedor, una para el comprador y otra para la notaría. No, en realidad pueden ser más. Pero todas tienen carácter de copia original, no son copias, reproducciones sin el valor legal de este mismo documento. Y por último, el documento de archivo tiene la característica de ser un documento objetivo, es decir, quien redacta, el autor de este documento, normalmente no añade ningún elemento de interpretación de la realidad, sino pone los hechos. Volviendo al ejemplo de la compraventa, el notario declarará cosas objetivas, es decir, el inmueble que se encuentra en la calle Toledo con Madrid, en el tercer piso, tiene una superficie de 120 metros cuadrados. El vendedor es Pepito Pérez y el comprador es Luis no sé qué. Entonces, son hechos, es decir, no aparece en ningún caso una interpretación de este hecho. Es decir, el notario nunca escribirá, me parece que se está vendiendo por encima del valor de mercado, o que el piso no le gusta porque es peligroso, o cosas por el estilo. No, simplemente se redacta el hecho que se da una compraventa y por lo tanto la redacción es una redacción de carácter objetivo. Así como un poder, pongamos el caso, dar un poder a una persona es decir, esta persona otorga el poder a la otra de gestionar, qué sé yo, la compraventa de un mueble, de un inmueble o de un carro, qué sé yo. Un poder se puede hacer también poder, la gente se puede también casar por poderes, ¿no es cierto? Es decir, yo cedo a Patricio el hecho que se tenga que casar con mi futura esposa porque yo no puedo presenciar, pero lo hace en función mía, ¿no? Es decir, eso no quiere decir que Patricio se va a casar con mi futura esposa. Entonces, estos son los elementos que ustedes saben muy bien, pero valga la redundancia y merece la pena repetirlos, que definen lo que es un documento de archivo. El origen, la seriación, la unicidad y la objetividad.
Hay otros elementos que podemos decir como la exclusividad, la interrelación, claro. Pero ya estamos entrando en detalles más específicos, pero siempre van definiendo más específicamente las características del documento de archivo. Sin embargo, no me quiero demorar mucho en esto. La autenticidad, la fiabilidad, la integridad del documento de archivo tiene que ser íntegro. Ustedes lo saben muy bien todo esto. Ya lo tratamos en otras ocasiones. Pero vamos a ver, cuando nos asomamos en el maravilloso mundo de los archivos audiovisuales, cómo cambia el punto de vista y la perspectiva con respecto a la definición del concepto de documento. En primer lugar, según Antonio Heredia, la definición de audiovisuales es una definición muy amplia, muy genérica. En el marco de la definición de audiovisuales encuentran cabida una pluralidad de elementos, de factores, de tipologías documentales mucho más amplia de la que hemos tratado hasta el momento. Pueden entrar libros, revistas, fotografías, film, películas, microfilms, microfichas, láminas, transparencia, diseños, mapas, informes, normas técnicas, patentes, cintas grabadas, discos, partituras, fichas perforadas, manuscritos, sellos, medallas, cuadros, modelos, etcétera, etcétera. En fin, de manera general podemos decir todo lo que tenga carácter representativo en las tres dimensiones y esté sometido a la intervención de una inteligencia ordenadora. Esa es una definición que ha dado la Antonia Heredia. Algunos autores, como Antonio Heredia, proponen que esta tipología documental, esta macro tipología documental, que sean tratados en archivos especializados en este tipo de procedimientos. Pues sí, es cierto, es una recomendación, pero a veces no pasa esto, porque hay muchos archivos de carácter administrativo que tienen cintas, fotografías, grabaciones, etcétera, etcétera. Y tal vez a veces están impreparados como para el tratamiento de este tipo de documentación. Entonces, ¿cuáles son las características de lo... ¿Hay una voz de fondo? Ya, y sigues la reunión. Si es que quieres que te vea la carita, le pones la No, cámara, no. pero el audífono no. Parece que fuera el de Gloria. Gloria. A ver, un momento. Ya cerró el micrófono, Ya, era Miriam. perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto antes, de acuerdo a las características del documento de archivo puro y duro, el documento que por su naturaleza misma es el documento que le interesa y le importa más cercanamente a la archivística, vamos a ver cuáles son las diferencias con los documentos audiovisuales. En primer lugar, los documentos de archivos no son obras de creación. Lo hemos dicho, son objetivos. No hay ninguna componente creativa en el documento de archivo. Son objetivos, tienen un carácter único, la originalidad, hemos dicho. Y en si consideráramos estos elementos como elementos que definen el tratamiento archivístico de un determinado tipo de documentación, entonces los documentos audiovisuales quedarían excluidos del tratamiento archivístico. ¿Por qué? Porque los documentos audiovisuales
sí son obras de creación. ¿Vale? Son obras de creación, son subjetivos y la subjetividad del documento audiovisual nace por una pluralidad de factores que analizaremos a lo largo del curso, que no tienen necesariamente que ver con el simple hecho de que de la autoría de estos tipos de documentos, sino también de las características técnicas con las que el documento se crea. ¿Vale? Dependiendo de que si utilizamos o no un determinado tipo de objetivo cuando sacamos fotografías, por ejemplo, de definir o no el tipo de sonido que tiene que estar en una película. Todo esto da un carácter subjetivo y una dirección por parte de quien elabora y produce este tipo de documentación que la permite definirlos como obras subjetivas, y luego la característica más evidente y tal vez más que marca todavía más la diferencia entre la documentación audiovisual y la documentación tradicional es que son reproducibles. ¿Cuántas copias existen de una película? ¿Cuántas copias se pueden realizar desde un negativo fotográfico? ¿Cuántas copias podemos conseguir a través de un grabado? Son obras reproducibles. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que la diferencia entre documento y documento de archivo es que es la información registrada con independencia del soporte y de sus características físicas e intelectuales, producida o recibida por una organización y una persona en el desarrollo de sus actividades. Esa es la definición de documento de archivo. No se trata de una definición legal, sino una definición académica. En cambio, los documentos los documentos de carácter audiovisual no corresponden para nada a este tipo de definición, porque son obras de creación. ¿Vale? Entremos específicamente a tratar cómo y por qué los documentos audiovisuales tienen una característica de subjetividad, que es lo que la diferencia de la característica de objetividad que hemos visto en el documento en la definición típica del documento de archivo. La subjetividad de esta especial tipología documental se manifiesta, básicamente, se afirma, se plasma en el hecho de cómo en los canales de comunicación que los documentos audiovisuales pueden establecer con diferentes tipos de públicos, diferentes tipos de audiencias, etcétera, etcétera. ¿La comunicación qué es? ¿Cómo le podemos definir la comunicación? Es la transmisión del mensaje desde un emisor hacia un receptor. Este proceso solo puede tener un lugar, evidentemente, si tenemos un emisor y un receptor, si el emisor y el receptor poseen el mismo lenguaje. Lenguaje, no lengua. Lenguaje. Y nosotros vivimos en una sociedad bastante globalizada, muy globalizada, y tenemos elementos culturales, ¿no es cierto?, que nos permiten entender, definir, identificar todo lo que es una producción cinematográfica estadounidense, por ejemplo, ¿no? Si vamos a ver una película estadounidense, la entendemos.
tenemos una cultura que tiene muchos elementos en común con la estadounidense, y por lo tanto una película de ese estilo la podemos entender, porque si no tenemos un lenguaje común, tenemos muchos puntos en comunes que nos permiten entender el contenido de esta película. Pero imagínense ver una película japonesa de principios del siglo XX, no nosotros, sino, por ejemplo, una tribu africana. ¿Tienen un lenguaje común? Va de por sí que no, porque el lenguaje es algo cultural, algo que es determinado. Entonces, el primer concepto en el que se fundamenta la subjetividad de este tipo de documentación está en el hecho de tener justamente el elemento de comunicación que podemos establecer entre quien ha producido la obra, que sea una película, que sea televisión, que sea radio, que sea fotografía, y quien recibe este tipo de mensaje. ¿No es cierto? Entonces, aquí hay todos esos elementos, ¿no?, que en cierta medida nos permiten definir otra vez más cómo la subjetividad de este tipo de documentación complejiza su definición en función de lo que es la comunicación y por lo tanto también el tratamiento archivístico que se le tiene que dar. Entonces, normalmente para entender un documento audiovisual tenemos que definir, primero, ¿quién produce este documento? ¿Es cierto? Que sea una película, que sea una grabación, que sea una exposición fotográfica, lo que fuera. ¿Quién lo hace? Entonces, definir el contexto cultural de procedencia. ¿Quién la hace? ¿Qué es lo que hace? Analizar el contenido de la propuesta del documento. ¿A quién se dirige? Porque quien produce sabe muy bien a quién quiere dirigir este tipo de documento, qué público, qué amplitud tiene su público, y entonces a través de qué medio. ¿Será una película que pasará por el cine? ¿Será una película que pasará por plataformas informáticas? ¿Será un programa de televisión? El medio define mucho de lo que será el mensaje final. Y finalmente, se tiene que averiguar si todo el proceso ha definido el efecto que se quería realizar. Todos y cada uno de estos elementos que ven aquí son elementos culturales. Son elementos que definen este canal de comunicación, la comunicación y el canal de comunicación a través del cual se dirige este flujo de comunicación y el documento audiovisual que se quiere analizar. Todo esto no pasa, evidentemente, en el ejemplo que hicimos antes, ¿no?, de la escritura notarial. Una escritura notarial va de por sí que se escribe en el idioma vigente en el país donde se realiza esa escritura. Se hace con el fin de tener una prueba objetiva de que se ha dado la transacción económica entre dos personas
y que finalmente el inmueble X ha pasado de Pepito Pérez a Luis no sé qué. Ese es el fin de la documentación. Otra cosa es que si esta documentación luego se vuelve carácter histórico y lo que fuera, y personas, historiadores del futuro, tengan que analizar esta documentación para un análisis interpretativo, porque allí ya estaríamos hablando de dos épocas diferentes, ¿no? Pero el documento de archivo se hace para una transacción concreta y para dar una objetividad. Todo este tema de la objetividad viene menos, se cae una vez que hablamos de documentación audiovisual, porque la documentación audiovisual pasará a través de esos filtros que ven aquí resaltados en este diagrama y que definirán completamente el tipo de comunicación. Les hago un ejemplo. Un ejemplo que yo he visto personalmente. Cuando yo estaba haciendo el doctorado en el País Vasco, en Vitoria, el tema de ETA, el grupo terrorista vasco, seguía siendo álgido, de gran actualidad. Yo estuve en el País Vasco cuando se dieron los últimos atentados de ETA. No bombas, pero sí asesinatos, sí intentos. Bueno, el tema era bien fuerte. La temática del nacionalismo vasco también estaba muy bien arraigada y un director de cine, Julio Medem, hizo una película lindísima que se llamaba La pelota vasca. Era un documental sobre toda la problemática vasca vista desde diferentes puntos de vista. Y entonces había la intervención de exponentes del Partido Socialista Español, del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Popular Español, había testimonios de ex terroristas, de familiares de terroristas, los familiares de las víctimas del terrorismo, y estaban todos en esta película. Esta película se envió a varios festivales y fue enviada a un festival en Finlandia. Los finlandeses definitivamente salieron nos encantó la película, pero realmente todavía no entendemos cuál es el problema con el País Vasco. Ahí está. El canal de comunicación de esta película estaba enfocado al contexto no solo vasco, sino español, francés, porque hay parte del País Vasco que queda en Francia, pero para los que no estaban al tanto de todas estas características, el desarrollo de esta historia terrible del terrorismo vasco, evidentemente por mucho que veyeran la película se quedaban excluidos del efecto que vemos aquí en el diagrama, de la última parte del diagrama. Entonces, quedaban impactados porque hay escenas de violencias y tal, perfecto, pero todavía no se explicaban por qué pasaba todo esto en España a principios de la década del 2000. ¿Vale? Entonces, y aquí tenemos una serie de definiciones de esos elementos que constituyen la subjetividad de los documentos audiovisuales. El código, por ejemplo, es el conjunto de elementos que forman un sistema de comunicación combinados con reglas fijas.
debe ser conocido por el emisor y el receptor. No es casualidad que uno de los libros más famosos de los últimos 20 años es el Código da Vinci, o sea, cómo interpretar las obras del Da Vinci, ¿no? Y también porque él había hecho unos códigos propios. La información, el contenido del documento, es la base para establecer las tipologías junto con el apoyo del código, y las series documentales la clave para la organización del tratamiento documental. En este sentido es cierto, o sea, la clasificación documental en documentos audiovisuales es bien diferente de la clasificación documental que se da en función del organigrama del cuadro de clasificación orgánico-funcional que ustedes ya han estudiado cuando han tratado el tema de la clasificación. La clasificación aquí se puede hacer por tipología, por producción. No es cierto que se pueda crear una serie documental, una subserie, menos aún una subserie, pero eso se puede hacer en función de la información y de la tipología documental. ¿Vale? Finalmente la información. Pero este es un elemento en común. La información sí que es un elemento en común con la documentación, con la definición de documento. No de documento de archivo, con la definición de documento. ¿Por qué? Porque finalmente un documento audiovisual no deja de ser una información grabada en un soporte registrada en este soporte. Entonces tenemos la información, el soporte y el registro. Entonces, por mucho que difiera del documento de archivo, por todos los elementos que hemos hablado hasta ahora, la documentación audiovisual se puede aplicar totalmente la definición de documento. ¿Vale? Entonces, un documento audiovisual tendrá de por sí una información que puede ser de diferente tipo, puede ser vocal, puede ser de grabación de audio y sonido, puede ser simplemente un tipo de información visual, etcétera, etcétera. Entonces, la información da valor a los documentos, vigencia en el caso de los documentos de archivo, pero la información es también el mensaje que está en el documento audiovisual. El soporte físico, lo hemos dicho, es el elemento físico que es común a todos. Es más, en esta última época, con la revolución digital, a menudo los documentos textuales tienen el mismo soporte físico que pueden tener los documentos audiovisuales. Un disco óptico, un disco duro, un servidor, la nube, etcétera, etcétera. Y el soporte es lo que siempre determinará qué tipo de elementos de conservación se tienen que definir. El soporte no determinará el carácter archivístico de los documentos, pero tiene valor en sí mismo, dado que es el contexto de la información, allí donde queda grabada la información, y es un elemento representativo de la historia. ¿Por qué es un elemento representativo de la historia? Porque hay documentos, por ejemplo, en el caso de fotografía, ustedes saben muy bien que aquí se ha rescatado mucha fotografía patrimonial. ¿Y qué es el elemento que definía la patrimonialidad de una fotografía? El mismo soporte. Es decir, la fotografía antigua, el soporte de daguerrotipo, de ambrotipo, de esas tipologías documentales antiguas, se le ha dado valor patrimonial porque se puede hablar de arqueología fotográfica. ¿Vale?
ahora, hoy en día, el tema de los soportes sigue siendo de gran actualidad, porque sí bien es verdad que antes muchos soportes podían ser frágiles, muchos soportes podían ser sometidos a procesos que luego terminarían afectando la misma información grabada en el documento. Hoy en día, con los nuevos soportes, en ningún caso, en ningún momento, hemos tenido la solución a todos los problemas que teníamos anteriormente con los documentos tradicionales, analógicos, sino que tenemos todo otro tipo de problemática. Y la problemática se da en función de lo que es la obsolescencia del medio que permite poder leer el documento. Es decir, ya ustedes habrán pasado desde diferentes tipos de ordenadores, ¿no es cierto? ¿Cómo era su ordenador hace 20 años? ¿Cómo era su ordenador hace 30 años? Antes teníamos se llamaban floppy disk y tenían un formato cuadrado, así grandes, que se tenían que poner despacito dentro del ordenador. El ordenador casi se parecía comerse el floppy disk. Luego empezaron los disks pequeñitos y ambos casos teníamos un problema de que eran magnéticos. Como le acercabas un celular, perdías toda la información grabada en el floppy. Hoy en día tienen ordenadores que leen ese tipo de soporte. Ya no existe un ordenador que permita introducir el floppy dentro. Tenemos los pendrives, pero los pendrives también son antiguos, porque ahora colgamos todos en la nube. Y con tener acceso directo a esta documentación, podemos conectarnos siempre y a tener acceso siempre a esta información. Pero ¿qué pasa si tenemos guardado un fondo documental todo registrado en floppy disk? Pasa que si no tenemos un ordenador que nos permita leer este tipo de información, quiere decir que no podemos acceder a este tipo de información. Lo mismo pasa con las cintas VHS para el tema de cinema, de película. Hoy en día tenemos el MP4 como formato para ver películas. Pero si tenemos un fondo documental donde está conservada 1000 películas en un VHS y no tenemos un aparato que nos permita leer este tipo de soporte, este tipo de formato, es como no tener el fondo. Entonces, el problema de los soportes en los últimos 30 años, más que nada, se ha complejizado mucho en términos de obsolescencia de los medios que nos permiten ver este tipo de leer este tipo de documentación. El código, a ver, espérese. No, volviendo al código, es la forma en que se toma la información. Los signos, los parámetros de configuración, la disposición de los mismos. El código está formado, en el caso específico de la documentación audiovisual, está formado por el lenguaje o las normas de convenciones sociales, institucionales, definidas, consensuadas. Si no estamos de acuerdo sobre el código, difícilmente tendremos la posibilidad de entender la información de este documento. El código es lo que distingue a los documentos audiovisuales y gráficos de los documentos textuales. ¿Vale? Eso es esencial. La diferencia principal
entre documentación audiovisual y documentación textual está en el código, que es allí donde se manifiesta más evidentemente la subjetividad de la documentación audiovisual. El código condiciona, de hecho, la percepción del mensaje. A veces los audiovisuales son muy inmediatos, ¿no es cierto? Son muy directos. ¿Cuál es el mensaje más directo que podemos tener en un documento audiovisual? La propaganda, la publicidad. La publicidad tiene que tener una fuerza de impacto, ¿no? Tiene que llegar el mensaje en 15 segundos, ya son demasiados. Si ya nos pasamos de los 15 segundos en propaganda, bueno, estamos fracasando, porque el impacto tiene que ser directo. El código condiciona también el tratamiento de la información. Evidentemente, para búsqueda posterior, la formación con códigos no verbales se debe traducir a códigos verbales, y eso se refiere sobre todo al tema de la fotografía. Y todo esto del código se va complejizando en la relación que podemos tener entre emisor y mensaje, emisor y medio, emisor y receptor. Pongamos el caso de una película realizada hace 100 años o más. Nosotros, la cosa más probable que haremos es ver lo anecdótico, lo llamativo de esta película, porque nuestros códigos son diferentes de los códigos que se daban en esta época. ¿Vale? Entonces hay una diferencia porque somos receptores del mismo mensaje que se produjo hace 100 años, pero no somos los receptores que el emisor pensaba a quién dirigirse, porque evidentemente el emisor lo había hecho en función del público de su época. ¿No es cierto? Entre el mensaje y el medio, entre el receptor y el mensaje, y el receptor y el medio. Todo este juego de cruce entre esos elementos va a crear y a definir la subjetividad de los documentos audiovisuales. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, lo podrán leer de una forma más detenida, porque les voy a pasar estas láminas. En general, lo que no se tiene en cuenta de los diagramas de estos elementos son las relaciones que puestos por el crítico Malezze. Y generalmente se insiste en la objetividad y la no arbitrariedad de los documentos, que en el caso específico de la documentación audiovisual no se puede dar. No son documentos en absoluto objetivos. Y así, bueno, termina esta primera parte del curso, dejo de compartir esta pantalla. Son las 11. Antes de proceder con otra lámina, quisiera que me comentaran algo sobre lo que hemos hablado, si les pareció claro. Como en resumidas cuentas, la clase hasta el momento ha intentado encarar la problemática de los archivos y de la documentación en realidad audiovisual en función de la comparación de la documentación de carácter tradicional. ¿Qué quiere decir? Que la documentación tradicional, documentación de archivo, tiene toda una serie de características que se refiere a su objetividad, su creación en un determinado tipo de contexto, su seriación por el tipo de producción documental que se da en este tipo de
de instituciones. En cambio, la documentación audiovisual se diferencia de la documentación tradicional por toda otra serie de problemáticas que se relacionan sobre su subjetividad, en la medida en la subjetividad que depende de una pluralidad de factores, normalmente de carácter cultural, pero también técnico, su reproducibilidad, porque contrariamente a la documentación tradicional que tiene un carácter único y de original, la documentación audiovisual puede reproducirse un sinfín de veces. Y hay otro factor, o sea, la documentación audiovisual tiene una característica, no se ha visto en las láminas, pero la veremos a lo largo del curso en otras ocasiones, que son objetos de mercado. Es decir, las películas se venden, las fotografías se venden, son objetos artísticos y por lo tanto se pueden vender así como comprar. Contrariamente a la documentación de carácter archivístico que en ningún caso puede estar sometida a un proceso de compra y de venta. Entonces, en resumidas cuentas, esta clase, en cierta medida, es la primera no por casualidad, sino porque es el meollo de las problemáticas que tenemos una vez que nos enfrentamos a la documentación audiovisual. Es decir, es importantísimo definir esas diferencias que existen entre documentación textual y documentación audiovisual, que en este caso se puede definir también como documentación no textual. Veo una pregunta de la Gloria. Mateo, no sé si es cerrado, pero esos documentos son más susceptibles en el cambio de los soportes por los cambios. Desde luego que sí, desde luego que sí. Es lo que acababa de subrayar con el tema de la obsolescencia tecnológica. Sufren más por el tema de... Señores, seamos claros, Netflix, todos tienen Netflix, ¿es cierto? No estoy haciendo propaganda. Yo acabo de bajarme de Netflix. Pero Netflix es un archivo, no es nada más que un archivo. Hay un cuadro de clasificación hecho por géneros, que es película de horror, series, románticas, biográficas, no me acuerdo más, etcétera, etcétera. Y un archivo de audiovisuales, normalmente películas o series, documentales, etcétera, etcétera, que están almacenadas de forma que todo el mundo puede tener ese archivo. Asimismo, no sé cuántos de ustedes usan Spotify. Yo soy un adicto a Spotify desde hace, son los mejores $10 gastados en el mes, son los que destino a tener acceso ilimitado a Spotify. Spotify es un archivo audiovisual. ¿Podemos pensar que este tipo de fruibilidad de esos documentos será eterno? No. No, porque hace tan solo 15 años, para ver una película y que no tenías, que acababa de salir, normalmente en Europa era muy difuso lo de poder ir a alquilar el DVD. Imagino que aquí también. Habríamos imaginado que en tan solo 10 años todo este volumen documental se trasladaría en un espacio inmaterial al que todo el mundo podía tener acceso. Era ciencia ficción. Sin embargo, se ha dado. Así que de aquí a los próximos 10 años hay que imaginarse nuevos espacios de almacenamiento de ese tipo de documentación. Eso no implica
para nada que no se tenga que tener el cuidado para todo lo que se ha producido hasta ahora. Entonces, no sé, ¿tienen preguntas al respecto? Mateo, yo estoy pensando en los documentos que constan en los archivos de la institución donde trabajo. Sí. Y, por ejemplo, hay habilitaciones de camales, digamos. La habilitación de un camal, ¿no es cierto? Que tiene ese expediente tiene varias características, entre ellas fotografías Claro. del lugar y también tiene capturas ¿cómo se llama? Del Google Maps, ¿no? Sí, captura de pantalla. Exactamente. Entonces, cuando hablamos, cuando tú hablas del tema del código que tiene o de las características que tiene cada uno de estos soportes visuales, en este caso estas fotografías, ya no irían aparte, ¿no? Sino como forma parte del expediente, entiendo yo que estas características deben ir incluidas en el expediente, en el documento. Desde luego. O sea, Forma parte del no va documento. afuera. Forma parte del Exacto. documento. Así como la fotografía forma parte del pasaporte, así como tú has dicho los mapas, pero por ejemplo, un proyecto arquitectónico puede formar parte de un expediente de obras. Allí tenemos todos esos expedientes que se definen híbridos, en el sentido que integran la documentación tradicional a la fotografía, al proyecto arquitectónico, incluso una maqueta puede ser documento de archivo porque si está incluida dentro del expediente de obras, una maqueta es importante porque allí tienes plasmado cómo tiene que ser el edificio que se va a construir, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? No se tienen que desvincular mínimamente del expediente, porque si no perderían completamente sentido en este caso. En este caso son la documentación audiovisual añade información a lo que es el expediente textual. Tiene una forma, y se pueden entender los dos tipos de documentación en una forma integrada. Cada uno hace referencia al otro tipo de documento. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, inquietud? Mateo, yo quería preguntar, ahora que voy a tener la oportunidad de manejar una oficina que está relacionada más desde la comunicación social y donde evidentemente existen documentos que se caracterizan por la cuestión audiovisual, la organización de ese tipo de archivos conlleva también a hacerlo por géneros. Yo entendería, por ejemplo, que en una oficina es muy común de estas que he trabajado anteriormente, hayan documentos o archivos audiovisuales de diferentes tipos de categorías, desde microfilms hasta VHS, Betamax, los discos que existían de DVD e incluso pendrives. ¿Cómo se hace esa organización para, por ejemplo, pensar en mi caso ahora, me estoy redireccionando en mi tema específico de tesis, hacer un cuadro de clasificación general con ese tipo de documentos? A ver, te felicito por la pregunta, porque es un tema bien complicado. Evidentemente tú puedes adoptar diferentes criterios. O sea, la clasificación, ¿qué es? Hacer grupos, ¿no es cierto? Hacer grupos que sean coherentes y desde un punto de vista archivístico no tenemos que perder de vista la aplicación de los principios de la archivística, ¿no es cierto? La unidad de fondo, de procedencia, etc. Sobre todo el principio de procedencia por encima de todos. Entonces, sí puedes hacer
más que por género, tú estabas hablando de tipologías documentales cuando has hecho la elencación, no eran géneros, ¿no? Género es una película de acción y documental político, esos son géneros, ¿no? Pero has hecho toda una serie de ejemplos que son tipologías documentales. Entonces, no recomiendo casi nunca la clasificación por tipología, a menos que tengamos bien claro cómo y por qué se generó este tipo de documentación. Entonces, las microfichas normalmente son de respaldo, microfilm, ¿no? Son de respaldo de otro tipo de documentación que ya está creada de por sí, ¿no? Normalmente el microfilm se hace ya en función de preservación, es decir, para no tocar la documentación original, vamos al microfilm para tener acceso a la información y no perjudicar el documento original. Eso es lo que es el microfilm, pero luego tienes DVD, DVD, perfecto, que DVD, allí tenemos que ver, entrar a ver qué es la información que está grabada en esos DVD, son videos de propaganda, no sé, son videos de... tú sabrás, ¿no? Tú sabrás. Entonces hay que ver la función que tienen esos videos, porque una vez que tenemos que preservar el principio de procedencia, tenemos que tener bien claro quién los hizo, para qué los hizo, son documentos de fruición interna, son documentos históricos. Hay que plantearse todo ese tipo de preguntas. Siempre hay que ver la función que le ha dado la institución en este sentido. Entonces, yo recuerdo que estuve en el ejército, en vuestros cuarteles en 2016, porque aquí había otro compañero vuestro que estaba haciendo la maestría de historia. No recuerdo el nombre de este señor, miembro del ejército. Y dijo, es que estamos haciendo toda esta documentación audiovisual referida al terremoto. Entonces, allí me enseñó fotografías, me enseñó videos de todo el despliegue del ejército en Manta, en Pedernales, en todas las zonas más afectadas por el terremoto. El trabajo lo estaban haciendo bien, porque estaban recopilando todas las fotografías que venían de todos los pueblos y ciudades afectados, ¿no? Entonces, y allí se veía el ejército que ayudaba en cómo rescatar personas que se habían quedado debajo de los escombros de un edificio. Allí se veía cómo habían organizado los campos, etcétera, etcétera. Yo les dije, les felicitaba porque estaban trabajando bien, porque cada grupo de fotografías procedía, entonces eso era Pedernales, las fechas, desde cuándo estaba el ejército allí y se hacía un registro fotográfico de todas las actividades. Lo que no se tenía que hacer era, si lo hacían por tipología, entonces la iban a mezclar todo. Mezclaban Pedernales con Guayaquil, no, eso no. Si no, se iba a crear un caos. Entonces, el principio de clasificación tiene que respetar siempre las modalidades de producción. Eso siempre. Ahora, se puede tener esta, ¿cómo se dice? Esta coincidencia de que la modalidad de producción coincide con un determinado tipo de tipología documental. Perfecto.
tienes un tema ganado, pero ojo a no mezclar cosas, fondos diferentes de procedencia, etcétera, etcétera. ¿Vale, Luis? Te contesté. Perfecto. Sí, muchas gracias. Listo. Otro tipo de preguntas, si tiene. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Hola, Mateo. Sí, está primero está el Roosevelt. Bueno, la pregunta va encaminada a dos cosas muy puntuales. Si se tiene diferente tipo de material, como hablamos de películas, cintas magnetofónicas, Betamax, VHs, para poder poner al servicio, yo creo que se tendría que transformar a otro formato en la actualidad. Y segundo, para tener un tipo de clasificación, ¿esto tiene algún estandarizado, normalizado en ISAG o en otro tipo de normalizaciones para poderle registrar con una ficha de registro para poder, en base a un metadato, poder recoger la información de que existe estos documentos en un repositorio como el que hay diferentes tipos de materiales? Sí, Roosevelt, te interrumpo. Te interrumpo porque estás metiendo mucha carne en la parrilla. Estás mezclando un poquito de temática. Entiendo que el tema, ¿cómo se dice? Levante curiosidad y, bueno, no hay una panacea a solucionar esos problemas. No hay unos estándares que se aplican y tú lo tienes solucionado. Sin embargo, Roosevelt, como te decía, a lo largo de este curso tendrán acceso a estos videos de la RIPDASA que hemos ido trabajando. Yo también coordiné varios eventos de los que, a los cuales podrán tener acceso. Son videos, son webinars, ¿vale? Y como verás, se tratan diferentes temáticas como la catalogación de los archivos audiovisuales y sonoros, la elaboración del inventario para estas tipologías y preservación digital. Dentro de preservación digital tienes todas las recomendaciones de qué es lo que tienes que hacer previamente para realizar una eficiente digitalización del contenido de esos documentos, de las cintas magnetofónicas, así como de los discos de vinilo, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta parte del curso, necesariamente yo la he tenido que plasmar en estos videos por una sencilla razón. Eso o lo ves físicamente, vamos a un archivo y enseñamos cómo se hace, o en esas condiciones solo podemos contar con estos webinars que te facilitará todo este tipo de información. Entonces, estos videos yo siempre los pondré los sábados en la segunda parte de la sesión para que ustedes puedan sacar provecho de estos videos, y siempre les pondré el cuestionario para que vayan resumiendo en puntos muy puntualmente cuáles son los temas principales que se tratan en el video. ¿Vale? Entonces, mi recomendación es que veas estos videos poco a poco que los voy poniendo. Hoy ya tienen uno que es, ya vamos a ver, ¿dónde estaba? Está aquí. Lo tienen aquí, entran aquí dentro y tienen, perdón, aquí lo tienen. Y es preservación digital de los archivos audiovisuales. Le dan aquí y tienen toda la información. Dura 56 minutos. ¿Vale? Y le van enseñando todas las tipologías, etcétera, etcétera. Cómo se tiene que hacer este tipo de, en función de los formatos. Y así
lo veremos también para los archivos sonoros. Y poco a poco a lo largo del curso se tratará todo este tema de la preservación digital. ¿Vale? No, cancela. Perdón. Ya dejo de compartir la pantalla. Roosevelt. ¿Vale? Sí, gracias. Sí, Dime, ¿alguna otra inquietud? no, lo que pasa es que siempre hay esta incertidumbre siempre del investigador, se tiene material, pero cómo llegar, claro, a una estantería donde uno tenga un código y decir, bueno, esto hay y para prestarlo, ¿no? Esa es la idea de tener un tipo de organización. Entonces, pues eso era un poco mi pregunta, porque acá en la biblioteca sí hay ese tipo de materiales por... Claro, evidentemente, Roosevelt, lo que queda claro es que la digitalización es lo último que se tiene que hacer en el archivo. Si no tenemos la estructura ya definida del archivo, ¿para qué digitalizamos? Claro, exacto. O sea, Claro, se lo que tiene pasa es que que... como la reunión ha sido bastante por diferentes medios, ¿no? A veces los mismos jesuitas tienen trabajos que ellos han ido guardando, han ido recuperando. Luego se ha hecho este macro reunión de estos documentos. La idea es cómo organizarlos, clasificarlos y si alguien pregunta sobre una conferencia de un sacerdote o sobre películas antiguas que ellos tienen también, es un poco también ponerla al servicio. Esa es la idea. Claro, desde luego, ese es el fin que tenemos Esa era mi que pregunta. Un poco, tener claro, pero allí tú sabrás cómo está organizado el fondo. Allí tú sabrás los fondos. Ustedes tienen un montón de cosas allí. Entonces, se tiene que dar primero la estructura y de allí intervenir con la digitalización para que el usuario no tenga acceso a la información y no al documento físico, y así se le preserva. exacto. Bueno, con todo, gracias. Vale. Mateo, Dígame. pensando justamente en lo que acaban de conversar con Roosevelt, si bien, digamos, estoy poniendo un ejemplo, que tengo cintas de Betamax, que es antes del VHS, y tengo el dispositivo para poder reproducir. ¿Sí? Y para respaldar, justo lo que decía Gloria, respaldar esa información por la obsolescencia, pues ya lo pongo en MP4, ¿no? Y lo tengo en la nube incluso. Pero ¿qué pasa con lo original? ¿Debo yo obligatoriamente darle mantenimiento a esos Desde equipos luego que que me sí. ayudan a reproducir y también debo conservar las cintas? Eso Desde luego, desde luego. O sea, que tú tengas una copia y que te permite el acceso a la información, en ningún caso estás preservando o rescatando algo. El documento original sigue siendo el documento original y hay que preservarlo. Betamax, VHS, todo eso tiene la misma problemática. Tiene la misma problemática de, primero, a ver cuántos tienen hoy en día un lector de Betamax. Segundo, si este se rompe, ¿quién nos lo arregla? Allí está. Nosotros igual tenemos que mantener el formato original, porque del formato original tenemos también mucha información con respecto a lo que hemos visto antes, es decir, cómo se produjo, para quién se produjo. En cambio, si lo digitalizamos, vamos a perder aquella materialidad del documento que nos da información, porque la información no es simplemente lo que se ve. lo que está grabado, sino también el documento mismo da información. Porque el ejemplo, una fotografía digitalizada, pongamos el caso, una fotografía de 1986. Una fotografía la digitalizamos, perfecto. Entonces se transforma esta fotografía en píxeles, en un código de píxeles que se proyecta en la pantalla, ¿cierto? Y todo el mundo puede ver esta fotografía en la pantalla. Ah, bonita. No, no me gusta. Así.
estamos perdiendo mucho si hacemos esta operación. ¿Por qué? Porque esta misma fotografía nos interesa saber si en 1926, por ejemplo, era una diapositiva o una fotografía Kodak Color impresa. Si estaba en un álbum de fotografías o si servía para proyectarla para una visión colectiva. Allí cambia todo el sentido de la fotografía. Si yo sé que esta es una diapositiva, ya sé que la fruibilidad de la imagen estaba en lo colectivo y no en lo íntimo, que puede ser un álbum. Estaba hecha para compartir esta fotografía, si era de diapositiva. Asimismo pasa lo mismo con VHS, Betamax, todos esos formatos, por ejemplo, a lo largo de cualquier película, cuántos montajes ha tenido la película hasta que se ha llegado a la definición final del montaje definitivo del director, ¿no? Entonces, allí, ¿cuántas copias hay hasta que no se ha llegado a la película definitiva? Y allí tienes todo el proceso creativo del director. Hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta desde este punto de vista. Entonces, el original siempre se tiene que conservar, aunque no se vea, aunque no se toque, se tiene que conservar, preservar. No tenemos que ver la forma para que no se quede con hongos, la humedad relativa y todas aquellas sugerencias que nacen, que pueden ver en cualquier manual de preservación y conservación documental. ¿Vale? No sé, ¿qué más? Sí, Mateo. Eduardo. Bueno, yo quería comentar que había una experiencia importante dentro de lo que era el Banco Central del Ecuador. Esos archivos que ahora están precisamente en el Ministerio de Cultura. Entonces, que aguanta el edificio. Claro. Entonces, tenía ahí el Centro de Investigación y Cultura y la musicoteca que tenía el resguardo justamente de todos sus materiales audiovisuales, el archivo y la biblioteca. Entonces, cada cual en su esfera, entonces, hacía evidentemente, el respaldo documental en cada uno en su esfera y, claro, con distintos elementos no conceptuales para hacer la clasificación y evidentemente el registro para poder eso poner a disposición del público. El código que se utilizaba, claro, era para estos materiales, era las reglas de catalogación angloamericanas, que entiendo ahora han evolucionado y son los recursos de descripción y acceso. Entonces, estos elementos fueron construyendo realmente unos acervos bastante interesantes y que hasta el momento tienen esa actualidad. Lo que no sé es realmente si es que hubo ese recambio, precisamente, que ya era un problema en esos momentos de la mutación justamente de soportes, porque eso implicaba unos costos enormes, ¿no?, para poder llevar toda esa masa crítica de información a unos nuevos soportes. Y entonces eso chocaba evidentemente con cualquier presupuesto. Entonces había que pensarlo muy detenidamente. O sea, hay que buscar la forma. Sí, ese es el problema que nunca termina. Exacto. Es decir, lo que quiero hacer y lo que puedo hacer de acuerdo a mi bolsillo. Eso como una forma genérica y panorámica de lo que he escuchado a los compañeros y las problemáticas que son comunes casi a todos estos acervos. Lo otro es el hecho que tú has tocado unos conceptos muy importantes e interesantes ahí, que pienso que precisamente por
por sus contenidos. Entonces, habría que irlos, y entiendo que a lo largo del curso se los irá matizando y poniendo en su dimensión, ¿no? Estos como el código, el lenguaje, el emisor, el canal, etcétera, etcétera, porque aparentemente, o sea, parecería que uno los tiene definidos y claros, pero no es así. No. Y entonces pienso que eso habría que irlo, no sé, entiendo que irlos matizando y ponerlos en su dimensión. Eso nomás, Mateo. Gracias. Sí, sí. A ver, yo eso lo he introducido en función de entender la naturaleza de este tipo de documentación. ¿No es cierto? Que es una naturaleza bien diferente en función de lo que estamos acostumbrados a archivar, es decir, la documentación tradicional. Desde este punto de vista, sí podremos volver a tratarlo, veremos con ejemplos concretos, pero a partir de ahora también nos meteremos siempre más adentro en las características de este tipo de documentación, comenzando, si ves ¿cómo se llama? El sílabo, trataremos el tema de los grabados, incisiones, luego la fotografía, los carteles, todo ese tipo de documentación audiovisual, todo lo que entra dentro del lema documentación audiovisual, y entramos un poquito en las características técnicas, eso entraremos en las características técnicas de este tipo de documentación. Esta introducción que yo te he hecho es de carácter macro para ver, porque es lo que vale para un cartel de propaganda, vale también para una fotografía o una película. Y porque todo está vinculado al tema del código y a lo de lo cultural, que de por sí es subjetivo y va cambiando a lo largo del tiempo. Y veremos ejemplos, sí veremos ejemplos. Pero a partir de la próxima clase entraremos siempre un poquito más en las características técnicas, cómo identificar un determinado tipo de tipología documental con otra. ¿Vale? Perfecto. Bueno, señores, miren. Ya se acaba la primera sesión. Yo tenía previsto otro PowerPoint. A estas alturas, este PowerPoint lo dejamos para la próxima, ¿les parece? Porque ahora ya les quiero dejar a sus actividades de lectura, de visión del video y de participación en el foro. ¿Vale? Entonces, la parte sincrónica, como ven, bueno, tal vez hoy nos hemos demorado mucho porque no nos veíamos desde hace tiempo y hemos tratado el tema de la, ¿cómo se llama? Del trabajo de titulación y del examen comprensivo. De momento, el único que me ha hecho requerimiento para quedar y hablar de la propuesta de trabajo es el Patricio. No he recibido otros correos electrónicos. Entonces, les invito, por favor, a escribirme un correíto para hablar concretamente de la opción de titulación y que podamos quedar a partir del próximo martes una media horita no más y hacer el seguimiento personalizado con cada uno de ustedes. ¿Vale? Entonces, quedo a la espera de vuestros correitos. Sofía, hoy no la escuché para nada. Es que Sofía tanto metida en el tema de gestión documental que eso de los archivos audiovisuales no le gusta para nada. Deja ver. No, al contrario, de hecho, igual estoy inmersa ahorita en un proyecto de vinculación con estudiantes y estamos trabajando con colecciones fotográficas. Mira qué bien. Además, se está contextualizando la historia de la universidad, de Ciudad Universitaria, que tiene mucha, el material audiovisual tiene mucha relación tanto con los libros como la cartografía. Entonces, Exactamente, trataremos esto también. No, era simplemente que te percibí silenciosa, Sofía. Por eso te llamé la atención. Pero bueno, Moisés, Gabriel, ¿todo bien ustedes?
Sin novedad, Sí, Mateo, aquí Mateo, escuchándola. no sé si habrá tiempo para más preguntas o ya le dejamos para la otra clase. Oh, no, pueden ser preguntas, por favor, por favor. Sí, por favor, la tabla de plazos y conservación es la misma de los documentos o la debe de hacer ahora para los archivos audiovisuales. Son diferentes. Son diferentes. Y normalmente los audiovisuales no tienen, o sea, no se someten a una evaluación. O sea, sí estamos hablando de los audiovisuales así como los presentó Patricio, integrados dentro del expediente administrativo. Allí se aplican las tablas de evaluación al expediente administrativo. En cambio, los audiovisuales de producción artística y tal no se someten a una evaluación documental. No se suelen someter. ¿Vale? Ya, gracias, Mateo. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud, duda? Mateo, hasta el día martes dices que tendríamos que mandar un correo en el cual nosotros expresemos la intención de optar o por la tesis. No, yo digo que se comunique conmigo para ver la factibilidad del proyecto que tienen. ¿Vale? Porque tú no estuviste al principio y al parecer casi todo el mundo se quiere ir para la tesis. Y yo he dicho que no todos ustedes tienen un perfil como para la tesis. Entonces, para evitar que se metan en una tesis y luego pierdan motivación, porque tal vez es un trabajo más grande de lo que se imaginan, algo así, yo quiero ver individualmente los proyectos y ver cuáles son factibles y tal vez aconsejar a algunos de ustedes que vayan para el examen comprensivo. ¿Vale? Entonces de eso quiero hablar individualmente con ustedes. Ok. ¿Vale? Porque también es pensar meterse a hacer una tesis en cuarentena, en semáforo amarillo, también es complicado. Así que eso lo vamos a hablar individualmente. Para el martes quiero estos correitos para poder quedar individualmente con todos y cada uno de ustedes. Vale, listo. Entonces, les dejo a las lecturas, al foro, a la visión. Tienen tiempo hasta el lunes, ya que es un poquito más prolongado esto. Y cualquier cosa, cualquier duda, que se comuniquen conmigo. Espero que les guste esta modalidad de bajar las horas sincrónicas y que le puedan sacar provecho. Ok, de aquí nos vemos el miércoles, Mateo, ¿no? El miércoles a las 5 de la tarde. Va. Que les vaya bien a todos, que disfruten del feriado. Bueno. Gracias. A pesar de las tareas. Chao, que les vaya bien. Ya les voy a cargar el video. Muchas gracias. Un saludo a todos. Chao. Cuídense. Chao, chao.